invitada con un temazo en este momento de la tarde. Presten atención porque vamos a hablar de juventudes y su vínculo con las relaciones sexuales y afectivas también, ¿verdad? Exactamente, y el término por ahí, como cuando empezamos a abordar el tema, nos llamó muchísimo la atención. Está Mariana Dapués con nosotros, bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Hola Coti, muchísimas gracias. Hola chicos, chicas. Y empezamos a hablar, por eso digo, el término nos llamó la atención, de abstinencia sexual. En realidad, bueno, si pensamos en la sexualidad de las y los adolescentes, la abstinencia antes de que existiera la ESI era como la práctica sugerida por las y los adultos, ¿no? Recién con la ley de ESI, de Educación Sexual Integral, que se sanciona en octubre de 2006, ya va a cumplir 19 años, se empieza a plantear esta cuestión de la integralidad en el cuidado de los vínculos sexoafectivos, de los cuerpos, de la equidad de género y demás, y se empiezan a ofrecer estrategias de trabajo desde estos 5 ejes de la ESI para poder, como las y los jóvenes tienen una iniciación sexual temprana en la actualidad, entre los 14, 15 y 16 años, nada que ver con las épocas de mi vejez y demás edades, en que el inicio de los encuentros íntimos tenía que ver con muchas veces con el mandato del matrimonio o una pareja estable y demás configuraciones sociales que han ido cambiándose. Entonces la abstinencia era como la receta otorgada por los adultos para... Había un montón de chistes, no sé si se acuerdan, en torno a la abstinencia. Nitrato, la aspirina entre medio de las rodillas, un montón de mitos y cuestiones de código vulgar en el cual se decía que en realidad habría que mantener el tesorito, sobre todo las chicas, y los varones en realidad el inicio tenía que ver más con algún tipo de consumo de prostitución que con una paridad en una pareja, ¿sí? En la actualidad las chicas y los chicos, la mayoría, se inician en vínculos de pares, ¿sí? A no ser situaciones abusivas, por supuesto, que son vulneraciones de derecho y demás, que es otro cantar, como quien dice, pero el tema es que después de todas las olas del nuevo feminismo y demás, y de tanto protagonismo de las mujeres, y también de muchas legislaciones que habilitaron los derechos sexuales y reproductivos, ahora parece que el mundo está haciendo como una vuelta para atrás, a la derecha y demás, que no es solo en Córdoba ni en Argentina, ya lo sabemos, y se empieza a hacer como un planteo desde la política pública. Fíjense que hubo hasta una capacitación en Buenos Aires hace poco de una ONG chilena que proponía la abstinencia en un entorno público como era el Ministerio de Educación de la Nación. O sea, es grave lo que está sucediendo. En esa lógica empiezan a surgir como grupos de adolescentes que están como en una cuestión de contrariedad con los avances de los derechos de las mujeres, y surgen también como con mucho resentimiento en algunas cuestiones. Por ejemplo, esto de los incels, ¿vi? Sí. No sé si estuvieron viendo, por ejemplo, en la serie Adolescencia. Célibes no voluntarios, vendría a ser eso, ¿no? Exactamente. Célibes no voluntarios, y como que acusan o achacan a las mujeres en este empoderamiento tan increyendo que fue sucediendo, de que ellos ya no tienen la potestad de decidir con quién sí, con quién no, sino que a veces quedan como en un ranking, metafórico por supuesto, en el cual las mujeres jóvenes destacan quién sí y quién no puede llegar a ser sexualmente apetecible. No quiero decir malas palabras porque es mediodía, pero se usan otro tipo de términos. Sí, ¿o no? Esa. Entonces, el punto es que, bueno, en la actualidad tenemos como, antes se acuerdan que hablábamos de las tribus urbanas, ¿no? Sí. Como con distintas características socioculturales en las cuales se mueven los chicos y las chicas. Por supuesto que siguen existiendo, sin embargo también hoy hay como grupos con algún tipo de pertenencia y adhesión a cuestiones que se vulneran los derechos, como esto, porque en realidad es un planteo también como muy inequitativo, pero, ¿no? Mariana, la pregunta es, vos estás diciendo que por ahí como que una moda actual puede ser, o como algo que los jóvenes están eligiendo, sobre todo los jóvenes varones, tiene que ver con la abstinencia, ya no como una exigencia del mundo adulto, sino como una elección propia. No creo que sea una elección, creo que sí es una situación actual en la cual hay como una incompetencia del ejercicio del estereotipo de la masculinidad hegemónica, que es esto, el macho que busca, que atrae, el cazador. ¿Vieron todo este tipo de estereotipos, valga la redundancia, que figuraban siempre en lo social? Hay como una ruptura de esos estereotipos, mucha interpelación en lo social, y a la vez
es como que yo no creo que sea una elección, pero sí es una situación actual vigente y en muchos grupos como contundente. Y además, por ahí más en los niveles socioculturales, esto es un atravesamiento, ¿vieron? Cuando se habla de la intersección, no solo de género, sino de lo cultural, de la clase o el estrato socioeconómico, hay como toda una variabilidad de situaciones, pero no creo que sea una elección, sino como una coyuntura actual que inhabilita este ejercicio de la masculinidad hegemónica y los deja en un lugar de no saber qué hacer. Que no saben cómo ¿Qué abordar. Y en esto, ¿Qué pasa con el consumo de pornografía? bueno, eso es gravísimo, porque las investigaciones de ESI con perspectiva digital, por ejemplo, en Buenos Aires, están arrojando que chicos y chicas, sobre todo los varones, consumen pornografía en el celular que les entregaron su madre y su padre, porque a veces en las escuelas dicen, no, pero no quieren que, los adultos no quieren que demos ESI, y en realidad les están otorgando un adminículo tecnológico a temprana edad, sin la posibilidad de procesar psicológica o psicosocialmente los contenidos, y entonces les están abriendo una ventana que no está bien porque no está regulada, ¿sí? Esto es cuestión de las sugerencias también desde la cuestión de la psicología educacional y demás es que el celular lo tengan, por ejemplo, en el inicio de la secundaria, cuando tienen que tenerlo como una herramienta de autonomía progresiva. Si van a salir solos, entran y salen del cole, a lo mejor se empiezan a tomar un colectivo y demás, y ahí el celular. Pero además un celular acompañado. Y el consumo de pornografía es algo que no está acompañado, claramente. Primero que es un objeto de consumo, o sea, es como esto, que estamos en un backstage viendo que hay cámaras, luces, escenografía y demás, Claro. y la pornografía es eso, es un acto sexual editado, producido, con un objetivo de consumo. Entonces los chicos observan eso y consumen eso creyendo que eso es la naturalidad de los vínculos sexoafectivos, de las relaciones sexuales, y eso no es lo normal. No hay erecciones 24/7, no hay squirt, como dicen, un montón de terminología que está sucediendo y eso genera hoy. frustración también. Le genera frustración, ¿Qué impacto tiene? angustia, interpelación de su autoestima. En general, además, imagínense que si son niños de 8 o 9 años, no tienen ni constituido su psiquismo de una manera en el pensamiento abstracto, ya hay ¿se entiende? consumo de pornografía. Sí, lamentablemente sí. Es más episódico, Sí, por claro, supuesto, claro, no, que en la pero- adolescencia, pero sí, en las investigaciones últimas, en Buenos Aires, están captando este tipo de Bueno, registros. de todo lo que decís, hay una situación que analizar a través de la educación sexual en los Integral. colegios, integral en los colegios, pero también revisar los vínculos que se están teniendo, ¿no? Los vínculos en y base a los los vínculos adultos. pasa todo esto. Sí. ¿Qué pasa con nosotras y nosotros los adultos? Que en eso también la serie Adolescencia, en el último capítulo, interpela las maternidades y las paternidades, que no es criticar el rol de la madre, el padre o el adulto cuidador, sino ver qué estamos haciendo mientras todo esto sucede, ¿no? Porque muchas veces los adultos, cuando tenemos hijos o hijas, tratamos de hacer lo mejor que nos sale, porque los niños, niñas, adolescentes no vienen con manual de instrucciones, pero nos perdemos de vista lo que está sucediendo en realidad. Lo que ocurre por ahí es difícil cuando respetar la privacidad del adolescente y intervenir es como nadie tiene el manual y Sí. resulta difícil en Sí. ese momento. Sí, totalmente. También, esto es una cuestión. Muchas veces creemos que estamos tranquilas o tranquilos porque están en Sí. el cuarto, entonces no salieron, no tienen el riesgo de la violencia callejera Pero o está la institucional. violencia digital. Pero la violencia digital deja huellas en el cuerpo como si fuera una marca efectiva, corporal, aunque sea virtual, ¿sí? Entonces la única manera es poder acompañar a través del diálogo, seguir generando esto que hacíamos antes también. Bueno, en el almuerzo comemos, o en la cena, en cuando nos encontremos en la familia, charlemos, conversemos, empecemos a hablar cuestiones de la confianza, hasta trayendo cuestiones de la historia nuestra, ¿no? O sea, yo cuando era joven, en mi adolescencia, a veces eso dispara la posibilidad de confianza de un diálogo en el cual pueden por ahí largar algo de a poquito si no se ha construido un vínculo históricamente de confianza. Que aunque lo hayas construido, en la adolescencia, juventud en general, Se pone hay una jaque, contraidentificación con la madre y el padre, por lo tanto nos interpelan. Mariana, esto que vos planteabas desde un principio, el tema de la abstinencia, ¿ustedes de la psicología lo ven como una problemática o algo que se está planteando en toda la cultura, Y digamos? te agrego, ¿es falta de deseo
o en realidad es deseo reprimido? Hay todo eso, a ver, todo eso y mucho más. Dos cosas, creo que sí es una problemática porque la abstinencia puede ser un modo de no anticipar vínculos sexoafectivos si realmente hay una decisión y es respetable y es respetada, ¿sí? Si hay jóvenes, chicos, chicas que dicen yo no quiero, como decían en la antigüedad, mi nona y demás, quiero llegar virgen al matrimonio, quiero llegar casto, igual todo hay que esto. decir eso hoy siendo adolescente. Pero viste que hay, por ejemplo, también mucho movimiento religioso de distintos credos que están como volviendo a apoyar estas cuestiones más del conservadurismo, pero si las personas lo eligen hay que respetarlo, ¿no es cierto? El tema es que realmente sea una elección y no una imposición de un grupo de supermachos que sí están reprimidos, como decía recién Miguel, o que sí ocultan el deseo porque no pueden vincularse afectivamente, no solo sexualmente. O sea, mirar al colega o a la colega y entablar una relación de cordialidad, de paridad, de diálogo, como si fuéramos iguales, que somos iguales, somos sujetos de derecho más allá de las características cromosómicas, naturales, reproductivas, no reproductivas, sí, pero se supone que todos somos sujetos de derecho. El problema a veces está en la imposibilidad de vincularse desde lo afectivo más que desde lo sexual. Claro. Y eso lleva aparejado esto de lo sexual, la resistencia, la represión, la obturación del deseo, y a veces por pertenecer a un grupo de los machos alfa, vieron también en esa serie, hay todo un capítulo en relación a estos grupos como de autoayuda de las masculinidades destruidas, entre comillas, que lo que se destruye es lo hegemónico, porque a ninguna mujer hetero le interesa tener un macho destruido, ¿se entiende? Claro. O sea, queremos un masculino nosotros, con la posibilidad de vincularse. Por el colectivo de los hombres, aparece esto de que en muchas ocasiones los hombres dicen, bueno, pero en realidad ya no sabemos qué tenemos que ser o qué quieren que seamos. Tienen que ser lo que quieren son. Ustedes? Escucha, te voy a dar la receta. A ver, para, esto es muy importante. ¿Qué quieren? Tienen que ser lo mismo que son, tienen que ser buena gente, tienen que habilitar ese diálogo de paridad, no subirse arriba del techo con los privilegios que han tenido históricamente de la masculinidad hegemónica, que son invisibles. O sea, yo trabajo en un lugar de educación y los cargos de poder, muchos están ocupados por varones y el 90% son mujeres. Hay privilegios invisibles de la masculinidad, pero esos privilegios no quiere decir que los beneficien del todo a los masculinos, ¿sí? O sea, el machismo como una práctica social que no está buena, también lo reproducimos las mujeres en las prácticas de crianza, en las prácticas educativas. Exacto. No es que son culpables, es cultural. A mí, Mariana, te voy a preguntar una cosa, porque a mí también me parece que en esto de ocupar espacios o cómo son ellos, tienen que ser como son, decís vos, pero también dejar un espacio que no están acostumbrados muchas veces a dejar para que la mujer participe, hable, opine y respetar eso. Esa parte me parece que también es lo que sigue faltando, ¿no? Sí, quiero decir, ser como son, porque no hay que crearse una identidad ficticia o un personaje, porque ahí estamos muy mal todos y todas. Sí. Hay que ser como son, ojalá buena gente, ojalá respetuoso de los derechos y de la equidad de género. Quiere decir eso. Miren, en la ley de ESI está escrito procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Es lo que vos decís, Coti. O sea, es en el espacio público o en el espacio doméstico que haya igualdad de trato y oportunidades. Entonces, si la mujer tiene que trabajar y el varón tiene que lavar los platos, que lo haga, si tiene que cambiar el bebé, si tiene que llevar el niño como a la escuela. Como algo natural, no como algo claro, que no se como agradece una cosa o se fuerza. Ahora, también veo que hay como una idealización de la individualidad. Y voy a poner una frase para que se entienda. Voy solo, bien se lame. ¿Está? Entonces, como para empezar a decir, y escuché gente decir, no, antes de enroscarme en tanto rollo de conseguir una pareja, y yo me arreglo yo mismo. Sí, pero el me arreglo yo mismo también tiene otra práctica de consumo, que es, por ejemplo, las redes de vínculos sexoafectivos, que son touch and go, ghosting, ¿no? Sí, Todas estas palabras de moda, claro. que es sin responsabilidad sexoafectiva, porque si hay claridad en este vínculo espontáneo o esporádico y explícitamente las dos personas que se encuentran, más allá de su orientación sexoafectiva, acuerdan un modo, está genial, bárbaro.
Pero esto de el buey solo bien se lame implica también todo un comportamiento de aislamiento y prefiero tener un perro que una mujer porque el perro me ladra y me abraza y la mujer me rompe los, ¿no? Una inteligencia artificial. Tremendo. Pero está pasando encima. ¿Vieron como esa película vieja Her, ¿no? Que me llevo re bien con la IA. Claro, entonces claro, porque no te pregunta, no te cuestiona y vos la domesticaste a la IA, igual que al perro. Pero una doña o un don en la vida nos interpela como en un laboratorio de vida. Sí, en las escuelas se ha hecho mucho, se está trabajando el tema, ¿no? Pero como decís vos, cuesta por las estructuras sociales que tenemos y dependerá también de la zona geográfica, no es lo mismo el norte del país que la zona centro, dependerá de las condiciones también económicas de la gente. Tiene que ver el hacinamiento, barrios pobres, los barrios ricos también tienen sus grandes problemáticas, muchos, ¿no? Hemos visto grandes historias que después incluso se transforman en series por acontecimientos que están relacionados con esto de los vínculos, vínculos torcidos en muchos casos. O sea, la clase social determina algunas inhabilitaciones de derechos, por ejemplo, a la salud, a la educación, pero no quiere decir que una persona con pobreza tiene todas las patologías de los vínculos afectivos o sexoafectivos, ¿no? Ni que las personas ricas, entre comillas, están salvados, no. Claro. En las sociedades de alto nivel adquisitivo hay mucha soledad en los hijos y en las hijas, hay mucha ausencia de paternar y maternar, hay mucha ausencia de diálogo, hay mucho objeto y tecnología y habilitaciones de un auto temprano, de dinero para el consumo. Reemplazando el afecto. Yo quiero hacer otra última consulta, porque si bien vemos que a nivel de infancia y de adolescencia todo se sexualiza, vemos las poses de los chicos y de las chicas, la hipersexualización de la infancia. Sí. Pero vos decís que la edad o el margen de edad en donde se produce el debut sexual se ha alargado en líneas generales. ¿Se debuta antes o se debuta después? No, o sea, la edad promedio de las últimas investigaciones es entre los 14 y los 16 años. Ha bajado en relación a las épocas antiguas nuestras, ¿sí? Bastante. Sin embargo, mucho, porque era por lo menos los 20, 20 y pico, ¿sí? ¿Vos, Ceci? No. No, eso no, porque es lo público y lo privado. Lo privado no, eso también es un eje de la ESI. Poder trabajar la afectividad desde ese lugar. Por otro lado está este fenómeno de la abstinencia y por otro lado este consumo contradictorio de excitación en desmedida como es la pornografía o la hipersexualización de las infancias, que también somos responsables los adultos. Si a vos a una niña de 3 años la vestís como su mamá, con tacones, calza y pompa apretada, y estás como generando, la infancia tiene que ser un espacio de juego y que el shortcito lo usen las niñas y los varones para treparse al árbol, hacer la choza, andar en bicicleta, jugar con las muñecas o con los bloques. Me parece que en esto también influye mucho lo que decías recién, el acceso que tienen al celular tan temprano, donde están consumiendo tantas cosas que no tienen que ver con su edad y están imitando y empezando a actuar de esa forma. Sí, el celular es como una ventana a todo lo que sucede alrededor, pero no es una cosa... si bien hay cuestiones ficcionadas como esto que estamos diciendo, la pornografía específicamente, pero no es distinto de lo que pasa en otro lado. La realidad que ven en la vereda. Entonces, siempre la función adulta tiene que ser la ternura y el límite. O sea, para poder criar es como la fórmula del éxito. La ternura... Qué difícil, Mariana. Un viaje. Así como... Claro. Sí, pero Gracias, permiso, Mariana. compañero. Un abrazo, quédate tranquilo, ya va a pasar y a la vez no, pero no vas a salir. Pero todos mis amigos salen, sí, pero nosotros decidimos que no. O nosotras decidimos que no. No, en casa no. O sea, trae todos tus colegas, tus amiguitos, amiguitas, adolescentes acá. Y bueno, y van a consumir, pero queremos tomar alcohol, no sé qué. Bueno, pero a ver, regulado. Primero todo el mundo tiene que comer, algo antes, tienen que tomar agua. El consumo va a ser, piensen cuántas botellas o sea, el consumo regulado de verdad, porque tampoco vamos a ficcionar que los chicos no consumen. No quieren que tomen eso nada que y se decís. esconde por debajo. Claro, entonces hay porque la cosas... prohibición también a veces... genera más deseo. Exacto. Pero tampoco es que todo vamos a permitir. Algo Mira, regulado, con un giro de un adulto. Mariana, abriste una puerta que tendrá que ser cerrada en otro momento, pero ternura y límite. Es un Ternura montón. y límites es un tema. Una remera para los padres, ternura y límite. ¿Quién no puede? se la sacan nunca. Gracias, Mariana. Después No, gracias. abriremos Muy ese linda la ámbito. charla, Mariana. Esa Muchas ventana gracias en a otro usted. momento. Gracias. Gracias.